Muy buenas, queridos amantes de las aventuras, soy Onimucha, estamos en un nuevo capítulo de Dragon Age, vámonos ya. Vámonos. Ah, mira, tengo actitudes también, lo más importante, la actitud. Mira, tenemos 30 de astucia, gente. Probabilidad de crítico tenemos un 62%, madre de la virgen. 62%, ¿Qué nos damos hoy? Vale, mira, esto necesito punto necesario de lista 2, como mínimo, ¿no? Ah, pues sí. El lanzar guante es obligatorio, gente. Es obligatorio. Pues nada, ya tenemos el lanzar guante. Henry está aburrido. Lo que pasa es que tenemos el huroncillo, gente. Tenemos el huroncillo. Sí. Tenemos el huroncillo. ¿Qué vamos a hacer? Desacuerdo, asunto de familia. Y teníamos más, ¿no? Teníamos principal sospechoso. Ah, claro. Y por cortesía por negro y el largo camino. Vamos a hacer estas dos. Vamos. Ahora te digo una cosa. Con Isabel, la única que no podemos estar es cuestionamiento de creencia. Vale. Es la única que te puede ayudar a darte un empujón. Que la que no puede estar, ¿no? No, la que tiene que estar. Porque te llevas un montón de puntos con ello. Vale. Atrapar a un ladrón. Tenemos dos, por lo visto. No sé dónde están las dos. Imagino que las dos estarán aquí. Se supone que aquí había otra. Vamos a contar lo que ha dicho de los polvos negros. Y imagino que se desbloquearán más cosillas. ¿Me puede dar un pañuelo, amor? Years of nice, quiet anxiety. Que tengo a la perra aquí. Estoy bastante atrapada. Along with a whole street. The Canary were blameless. Right. A mad elf pushed by zealots, likely hidden in the very groups I have to appease. The Maker has a grand sense of humor. And the Arishok. I suspected he had no plans to leave. I didn't know it was just as annoying for him. No sea entre los fanáticos, ¿y por qué no le molesta? Pronto será peligroso, no sea ante los fanáticos. But that is the problem. Vez, it has already escalated despite your efforts. Del odio al Kunari, dile que ni te gusta. What happened? Que no te gusta ni lo The Kunari delegate and entourage paid me a visit. It was civil, tentative, hopeful. They left my chambers with precision, but were not reported by the outer guard. They are missing almost literally from my doorstep. What do you imagine will be the Arishok's reaction? ¿Seguro que han desaparecido? Do the Canary generally keep you updated? Kunari do not disappear. They know we watch, and they are not shy about their movement. Speak to Seneschal Brown. He has details that show how damning this is. I don't know who would benefit from fighting the Kunari, but it will cost all. Ofrecimiento y pérdida. Pero esta es otra, ¿no? Sigo todavía gentecilla con el virus, ¿vale? Estoy un poquillo regular, yo digo por si me voy un poco callado, ¿vale? Es que tengo un poco de dolor de garganta y muchos mocos. Me acabo de tomar un mucolítico, pero tengo muchos moquetes. You have information about the missing Canary? I am to help you, yes. Viscount Dumas would appreciate discretion in this matter. I would prefer that you were not involved at all. But that is neither here nor there. Has anyone reported this to the Canary? Maker, no. I'd be signing the messenger's death warrant. He'll find out soon enough, of course. And when he does, the Han desaparecido unos cuantos Kunari, gente. That the illusion of peace will dissolve. ¿Podría hacer un complot Kunari? The Arishok is growing violent. He might want an excuse to end this peace. I suspect that if the Arishok wanted to take over, he simply... Eso es verdad, yo también pienso igual, ¿eh? For all we fear that heretical Kuhn of his, its demands have done more to keep him in check than any of our efforts. Besides, would Kunari stoop to trickery? There is no precedent, but there is unfortunate evidence of influence on our side. Es por eso. Parece reacio a buscar. It sounds like you don't want them found. I must think of what is best for the Viscount's office. Bringing attention to such an incident benefits no one. You would do nothing. The Kunari are neutral hostiles at best. There is no relationship to salvage by
overextending ourselves on their behalf? Perdón, gente. Eran vulnerables. I'm having a hard time picturing the abduction of a Kunari Que por eso, entourage. ¿quién va a secuestrar a unos cuantos Unfortunately, they were Kunari? not at their best. Their swords were tied into their sheaths, as I advised. It seemed a respectful compromise. Even I know you cannot separate a Kunari from his weapon. ¿Tienes algo útil? So where would you start, if you were the starting type? I would begin with the most obvious failure. It's clear the city guard has no excuse for allowing this, unless they were involved. Not coincidentally, a number of recent recruits have failed to report. You should start with one of them. Although where you find a swordsman so eager to sell his honor and duty, I'm sure I don't know. The Hanged Man. Hangman. Definitely. Right. Then you know what to look for. Ya sabemos dónde I buscar. can't imagine this has occurred without notice. There is always a weak link. Please keep this quiet. Ok, Viscount vámonos. is under enough Please scrutiny keep it quiet, as it is. Sirrah. Pues la frase es con sabemos, ¿vale? Good day, Sirrah. No tienes que hacer. Todavía no han dicho nada, así que no me preocupa mucho. Principal sospechoso. Casa de Merril. Ya tenemos la misión de Merril. Reflejos, además. Reflejos. Creo que ya sabemos de qué va. Y esta imagen tiene que ver mucho que ver. Es verdad, coño, que siempre ve la casa de Merril siempre que se queda esta imagen. Hola, Cervatilla. Jo, ¿cuándo voy a poder empezar una relación contigo, Cervatilla? Yo no voy a ni a guardar, ¿para qué? I've got something to show you. Come and see. Me lo va a enseñar. Ya lo he visto, Merril, ¿eh? He estado viendo tu casa anteriormente. It's beautiful, isn't it? No es tan hermosa como tú. O sea, Amor, ¿qué? los agudos. Lo escucha por partida doble. No es tan hermosa como tú. You're much prettier. Oh, you're too kind. Is it warm in here? Stop bubbling, Merril. I've spent the last few years restoring this. One of my clan found it in the Brazilian forest, we think. Un saludo también a Rubén. Poor Tamlin. We never found him. Just the shattered pieces of the alluvion. ¿Por qué te lo has traído? What are you trying to do with this mirror? At first, I just wanted to find Tamlin. But it's been too long. Tamlin is probably dead by now, if he wasn't already. But still, I know it can help my people. I can at least recover this one small part of our heritage. ¿Por eso te fuiste del clan? This thing is what made the Keeper send you away, isn't it? The Keeper wanted me to destroy the fragment I kept. She said our ancestors meant it to be forgotten. Recuerda, gente, But que it's a Luvian Keeper's es place to donde... remember. Even the dangerous things. We argued. Es donde Morrigan entró. I left. Ese espejo es el She's mismo. wrong. Bueno, no sé si es el mismo. This mirror No, could teach us son so teletransporte. much about Pues who we ¿te once were. acuerdas lo que dijo Morrigan? Que decía que existían un montón. Vale. ¿Este espejo mató a alguien? Do you think the mirror had something to do with Tamlin's disappearance? The ruin we tracked Tamlin to was full of traps and monstrous things, but we found no body. His trail ended at the broken pieces of alluvion. Vale. ¿El Luvian? What's an alluvion? Long ago, the elves had a kingdom, an empire that covered Thedas, and every city had an alluvion. The mirrors let them communicate across their empire, but I don't know how exactly. My people have lost so much. We know almost nothing of the days before Arlathon. Esta frase Mi pueblo pidió muchas cosas, casi no sabemos nada de los días anteriores a Azran. Esto es parte de nuestra historia. Esta frase en general... O sea, espera un momento, que sin querer creo que me he equivocado de juego. Esta frase que dice Merril la veo mucho como el resumen de su personaje. Es que es su misión en la vida. Esta frase entera. Me alegro de que me lo diga. ¿Por qué lo cogiste? ¿Estás loca? Bueno, me alegro que me lo I'm digas. sure you wouldn't show something this dangerous to just anyone. It's not dangerous, I promise. I fixed it, or tried to, with blood magic. The mirror won't hurt anyone. But it doesn't work. I've tried everything, and I think it's because it needs to be finished with a special tool. And a rule in home. And my clan has one.
It's been in their hands for generations. Siempre hay una pega, pues pídeselo, necesita mi ayuda. But you're afraid to face Keeper Marathari again. Exactly. You have no idea, the Keeper. I can't talk to her. We fight or talk circles around each other. She has a disappointed frown that turns your bones to jelly. Please help me. You will, won't you? Venga, te ayudaré. I'll go with you. Masaranas. I'll find some way to repay you, I promise. ¿En la mesa? No, está en la puerta. Está en la mesa. O intentándolo. No, ya lo ha hecho. Está en la mesa. Está en la mesa. Hijo puta. Mira que le he puesto la barrera. Pues ya ha descubierto el método. Ya está, ya lo dejamos. Ya que más me da, amor, déjalo. Déjalo. Ya no, porque tenía ganas de venirse. Todo el buquete ya lo quitaré esta noche y ya está. Otra cosa no puedo hacer. Pero, y sube por la escalera, por donde has dicho. El largo camino, porque a mí no me parece. Antes no estaba el largo camino. El largo camino. Me suena un montón. Ah, pues mira. Ahí ganas con Isabel a 10 puntos. En el largo camino. Abeline, no ve. Sí, llévate a Isabela y a Beline. Pero porque necesitas tener a Beline en el equipo. coño, pero será... espera, vamos a ver la misión que nos dé, tranquila. Vamos a ver la misión que nos da. O dile directa, a lo mejor dile a Beline, no hay excusa, organiza una patrulla. Hawke, Eso I es lo que le need tienes que decir. a favor that I can only trust to you. Venga, dime. You can always ask. It should be a small matter, but I worry. I need you to give something to Guardsman Donnick, here in the barracks. No questions, and he is not to know it's from me. What the fuck? ¿Ese guardia que rescatamos? The one we pulled from an ambush. The event that put me here. But this is a different need of the Guard and its captain. And you're doing very badly at the no questions part. ¿Por qué no se le asigna a You alguien? need me for something as simple as this. I protect many people, citizens well beyond the men and women I command. But who do I really know besides you? I need a friend to do this. It's a short list. Si entra a la zona de la mina y el dragón, aunque no tengan misiones en sí, dentro puede haber alguna, aparte de combates y tal, que nunca vienen mal. Ah, no sabía. Hola, Subola, ¿qué tal? Buena. ¿De qué se trata? It must be something important if you're going to all this trouble. That's none of your business. Dios. That seems abrupt, even for you. I already regret this. I'm not about to make it worse by exposing unnecessary facts. You can accept that or not, but that's all I can ¿Qué puedes say. contar conmigo? No soy una mensajera. Muy bien. Venga, muy bien. Very well, Eveline. If it means that much. Thank you. And please hurry back with his reaction. I appreciate this, Hawke. No, I ¿y qué, really qué do. le pasa a esta? ¿Qué le pasa? Qué borde se ha puesto, ¿eh? Madre de la Virgen. Qué borde. Ah, vale, que está en esta puerta. Donnick. Venga. Guardsman Donnick. A ver, Sir Hawke. que es cierto, que aproveche. Time. You're here in Hightown now, right? I think the captain mentioned it. I see your uncle now and then on my patrols, but we don't talk. ¿Está recuperado del todo? No ill effects from the ambush, I trust. They got me pretty good, I'll admit. But they fared worse, so I can't complain. Guard is a good career if you're careful. A short one if you're not. And the captain makes sure we're careful. No, quizá necesite, tengo un regalo sorpresa. Toma esto, toma un regalo I sorpresa. have it on good authority that you are going to enjoy this. Am I now? It's a copper relief of marigolds? Ah, and it helpfully says so. Marigolds. Well, how crafty. Is there a meaning to this that I should know? Parece un trasto, debe tenerlo. ¿Quiere decir que no lo tiene? Debe tenerlo, ¿no? A ver, se supone que sí, ¿no? Just keep it. Debe I'm sure tenerlo. it's more than it seems. It would have to be. Se ha quedado confuso. I'm sure we both have things to do, of varying import. Sir Hawke,
Está confuso, ¿eh? ¿Qué demonio? Que aproveche y yo tan justo con mi cena y dice que tal los 100 millas. Pues regular, la verdad. Hoy está ayer y hoy está un poquillo peorcillo. Abelín se va a morir de vergüenza. Of course you are. You're efficient. Get things done, good or ill. So, how did Donick react? As one might expect when confused. I thought it was clear. Metal is strong, copper ages well, flowers are soft. I've clearly gone about this the wrong way. Don't talk to him again. Just take this, the patrols for next week. Post it to the roster and just... listen. ¿Qué te pasa? Really? Just walk over there and post the roster? I want his honest reaction without the captain present. You could just have him hauled off. This isn't about an accusation I can put in a report and explain. I need someone unofficial. Muy bien, lo haré. All right. Posting the roster just over there. I need to know exactly how he reacts. That's key. Thank you. ¿Qué estás liando, Abelín? ¿Qué estás...? ¿Qué está liando? To the head. Or not enough. ¿Qué está liando? ¿Qué está liando la niña? Hey, Donick! Whose pucker have you been greasing to get high town? What? You're daft. I'm working dockside on those smugglers. Says here you're guarding the square. Always been a make-work job, that one. You someone's pet? Check your eyes. It's a mistake. Says the pet. You have got to be kidding me. What did I do to get that post? Ay, ¿qué has hecho, Abeline? Donick thinks I'm punishing him. But Hightown is a safe patrol, a reward. You wanted his reaction. All right. I can fix this. I need 3 goats and a sheaf of wheat. You'll take them to his mother. ¿Qué te pasa? It's a dowry tradition. Maybe it will smooth the process. Hold a moment. You're sweet on the boy. So help me, whore. I will break you. Dios. Oh, this is glorious. All this flailing is her idea of courtship. Pero, ¿por qué no me lo cuentas? Evelyn, you know you can talk to me. What am I to say? That a grown woman can't speak her mind? I've been focused on being captain for so long, that's all I know. I'm confused. Wasn't Lady Manhands married already? That was a long time ago. No ve las conversaciones que hay gracias a Isabela, ¿no? Esto es extra. Pero ¿por qué te resulta tan difícil? Imagine you having trouble speaking your mind. The guards are in my care. I hurt when they hurt. But Donick, I want him to know that I feel. But if something happened to him... Something already happened, and he's fine. If it made sense, I wouldn't need you. I feel paralyzed. I hate it. Sounds like you're ready to move on. It's been 4 years. Isabela, otra que voy a since salir en Wesley Episodio 7. stopped trying to protect me. That's right. She's made her peace. Now let her get one. ¿Por qué él y no otro? Dios, ¿llevas hablando tanto todo este tiempo? You've been by yourself since we came to Kirkwall. Wait, you've gone 4 years without. You must creak like a rusty hinge. Many people have their lives because of me. But poor you. No life of your own. We both place others above ourselves. I happen to do it clothed. You're splitting hairs, but wishing someone would split yours. I've had enough of your loose lips. Like many, I'm sure. Oh, touché. Prig. Slattern! If I might put this back on track. ¿Pero y esto? Porque llevas a Isabela. Te dije que era importante que estuvieran las dos. No te ayudaré, si me necesitas te ayudaré. Puedes decírselo sin más. Creo que voy a decir, si me necesitas te ayudaré. Well, this little dance certainly isn't helping. So what will? I'm the captain. He's my guardsman.
I can't get past that. So go out. Get him drunk. Shame is a great equalizer. What? Just go out somewhere? Like it's that easy? Conmigo funcionaría, entonces olvídate del asunto. Sí, puede ser. What? Too simple? Tell Donick, invite him to the Hanged Man. Don't tell him about me. Make something up. It's a surprise, or just you, or a group, anything to get him there. He's not like the others. I don't want him to think he's meeting the captain. Hostia, esto yo lo estoy diciendo sin Isabela, lo que he perdido. No lo dices con Isabela. Pero esto que, tío, ha sido larguísimo, esto que está guapísimo. No veis Isabela lo que mete ahí, ¿eh? No veis Isabela lo que mete ahí. Sir Donick, are you free? I need to ask you something. I have no immediate patrols. Why? Todo el mundo va a salir, pásate por la taberna luego, o vamos a tomar una copa. Es que conmigo voy a hacer ruda. Voy a decírselo rudo. No, se pasa, todo el mundo va a salir. A night at the Hanged Man for the guard. You'll come? Of course you'll come. Should I have heard of this? Very well, Sir Hawke. I guess I'll be there. Toma ya. Never good to be the last to hear of Tiene una misión. Ah, no, ya está. Quiero ir al ahorcado corriendo. Ah, mira, la misión se mueve. Qué gracia. Voy para allá corriendo. Es que voy para el ahorcado corriendo. Pero corriendo. Vaya, me va a faltar tiempo para ir al ahorcado. Con Isabela, lógicamente. Sí, porque es importante de que le tienes que decir a Avelin. No hay excusas y organiza una patrulla. No sé cómo, pero... Porque aquí no hay nadie. Ah, hay que decir a Avelin. Sí, creo que... Sí, tendrás que decírselo a Avelin. How do you suppose the Quinaris scratch their heads with those horns in the way? Why do you think I would know? Because you know lots of things. I wonder if they rub their heads against tree trunks like Hala do. I'd pay a sovereign to see that. No wonder they seem so cranky all the time. Tendrá que ser por la noche. Primero, avísale a Avelin. Es por la noche. Ah, vale. No es lo mismo. Dios mío, no, de verdad, no me esperaba que fuera tan largo nada más por llevar un personaje. Han estado momentos que directamente han hablado ellas nada más, ¿eh? Sí, sí. Ay, Dios mío. ¡Qué incomodidad! There were supposed to be others coming, right? Plans change, apparently. Right. Look, I should really, Just give it a moment. ¿Por qué no viene? ¡No me joda que no viene! Another round? make a yes. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero qué mierda. So, Aveline is great. Look, if this was all an attempt to get closer to me through the captain, you're just not my type. All this playing shy business. I like a little backbone. I have to go. Thanks for the drinks. ¿Qué has hecho, Aveline? I couldn't do it. What did he say? He thinks I'm interested in him. I'm an idiot. Sabes que no es If you cierto. were that far gone, you'd have hidden from the start. Would it have ended any worse? I need to talk to him. But I'm a mess unless I'm on patrol. I'm good at that. Killing highwaymen doesn't exactly provide an intimate setting, though.
And I'm tired of embarrassing myself. No quiero excusa, monto una patrulla. Eso es. Then I'll clear the way and you'll talk to Donick. Putting you in danger just makes it worse. You made it my problem. I'm fixing it. Very well, Hawke. You pushed. You clear the route up the wounded coast, and I will live to regret this, I'm sure. Yes. ¡Uy! Isabela está a puntito. A puntito de caramelo. ¿Y este quién es? Qué miedo. Hay un Fenrir atrás. Well, you're throwing coins around like there's no tomorrow. That's right, woman. Tonight I'm paid and blessed, and all I had to do was turn my head. ¿Qué? ¿Lo que tiene armas? To all my friends. ¿Quién eres? Hey, step back. I know important people. We're going to show this city what to do with Heed and Oxman. ¿Qué? Ayudaste contra... Quiero conocer a tu jefe. ¿Ayudaste contra el Kunari? So, someone paid you to take a Kunari delegate? I made a good wage for looking away while someone tamed a hornhead. So what? They said I should watch out for sympathizers. Traitors. You want something? Take it from me and my new friends. You're on your own, pal. That's loyalty for you. Come on. Pero si está solo. Hostia, qué gracia la musiquita. Hostia, que me he quedado sin maná. Que me he quedado sin maná. ¿No vi lo que te gasta? Dios mío, que le pasa a esa, salió volando. Pues ya está. No podía hacer nada. This isn't necessary, you know. What? What do you want? I just did what he said. It was more coin than I've ever seen. Ya sé quién hacía. La hija de puta que viene el primer acto del Kunari callado. Ah, claro. Hija de puta. Lo estás haciendo bien, sigue. Lo sabía, seguro que es ella, seguro. Templar. Ah. It was a Templar. Mentira. I didn't get the name. We met near the Chantry. He said taking these Kunari was serving the Maker. I swear, he even had the seal of the Grand Cleric. True is true. Problemas. You have got to be kidding me. A Templar? Serving the Grand Cleric, no less. Aquí sí que hace gracia Isabela que no está en tu equipo. Aún así ella aparece y te ayuda en el combate. ¡Qué gracia! Porque como siempre está la taberna. Nuevo códice en Asalín. Ok. Pues tenemos que hacer el de Merril y el de la capitana. Vale, aquí en la ciudad nos queda poco. Asunto de familia, ¿ese cuál es? No sé cuál es ese. Y desacuerdo. Dime, a ver si hay alguna que te pueda ayudar. Ofrecimiento y pérdida. Tenemos que hacer desacuerdo, ¿eh, gente? Ofrecimiento y pérdida, la capilla. ¿Este del amigo? ¿Tienes alguna de Isabela? ¿Qué misiones tienes? El de Isabela creo que es este, el largo camino. No, ya Isabela no tiene nada más en el largo camino. Ah, Isabela, no lo sé. Dice cuestionamiento de creencias, atrapar a un ladrón. Espera. Ahora mismo tenemos asunto de familia que es a Barrick. Ah, es verdad, cierto. Desacuerdo que es de Anders. Ah, vale. Y el largo camino que es de Aveline. ¿Y secundario? Ahora veremos, ahora veremos. Es verdad, gente, que tenemos lo de Barrick. ¿Sigue el hurón escuchándose o ya no tanto? Ya se ha cansado. Pa, después le pondré... Porque se habrá quedado dormido. You keep staring at me. Is it my eyes again? You're very lanky for an elf. I like lanky. From what I gather, you like a lot of things. Oh. Nonsense. But when I see something I like, I go after it. Do you intend to go after me, then? Will you take off all that spiky armor you're wearing? It's been known to happen.
Then forget it. ¿Pero qué? ¿Pero si le ha dicho que sí? ¿Porque ahora parece que no? Jo. Esta que el tira y afloja, que se atrae. ¿Sabes que Ferry nunca reconoce que quiere a alguien? No vea, Isabela. ¿Con quién tengo que hablar? Ah, la custodia. Tenía que llevar a Merril, imagino. Keeper, you returned to us, darling. Have you reconsidered this path at last? No es eso, es lo contrario. Puedes hacerlo, Merril. Go on. I'm with you. Thank you, Hawke. Qué Keeper, maja. I need the Arulan home, the ancient carving blade that Master Island keeps. I see. You wish to rebuild the Recuerda un poquito Arulan. esta parte. You don't have to approve of it. I'm invoking via Sulavanan. I'll do whatever task you wish. Well, I'm glad to know I can still disapprove. It is your right. I will give you a service to perform if you insist. ¿Qué está pasando? What did Merril invoke? Our history belongs to all Dalish, child. So our clan's most cherished relics. ¿Cualquier elfo puede reclamar cualquier reliquia? Any Dalish can perform a service for the clan and gain ownership of such Ah, vale, an durante un tiempo. for a time. That is what Merril has invoked. Even if she has chosen to live apart, she is Ni still puta one idea. of the ¿Qué people. es el Rualijón? What exactly is this thing we're asking for? It is an ancient carving tool, used by our wood shapers, passed down for countless generations. Our clan has carried it since before the fall of the Dales. It is as old as Arlathan itself. Puedes dejar de hablar élfico. ¿Qué debe hacer? Gracias, We custodio. appreciate your help. This means a lot to Merril. I'm glad that Merril has a friend in you, child. I hope you will look after her. La cuidaré. I can take care of myself, Keeper. Shh, cállate, cervatillo. Yes, Dalen. I know. Avar Terrell has taken the lives of 3 of our hunters. It lairs in a cavern in the mountainside. Seek it out, slay it. No one else must fall to its anger. Do this for us, and I will give you the Arulan home. May the Dread Wolf never catch your scent. El honor de los caídos. Me cuesta, estoy viendo un dragonito totalmente diferente porque como estoy acostumbrada siempre a Ferry, ¿Eh? que estoy viendo un dragonito totalmente distinto. No entiendo, Ferry, ¿qué tiene que ver? Isabela, Ah. flirteando. Ah, Porque como siempre vi con Ferry, Ferry es súper leal claro. con su pareja. Pero en este momento todavía Fenrir no es pareja, ¿no? Ah, mira, que es por otro lado, me cago. No, pero ya está coqueteando con ella. Está coqueteando con ella. Y bueno, mejor dicho, Isabela coquetea con Ferry. Yo lo bueno que tengo es que todavía no... De la historia, que es lo que a mí me gusta de este juego. Porque gameplay... De gameplay no, ya lo digo. De historia no me acuerdo nada. Y eso es muy The bueno. cave must be Está near muy camp. currado este juego en The Keeper el would modo just historia. warn the hunters away otherwise. Está muy bien. Y lo que me gusta es que enlaza todo. Enlaza el 1 con el... También enlaza con los juegos futuros. Una cosa que tenía BioWare, que siempre le han dicho, era eso, ¿no? La magia de BioWare. Qué pena que la cagaran en el Monster Hunter este... Bueno, pero es solamente de robot. Sí, la verdad que sí, porque se podría haber convertido en... ¿Cómo se llama? En el Anthem. Se podría haber convertido Dragon Age 4 en el Anthem. Como el Anthem ha sido un fracaso. Pero fracaso, ¿eh? Que no sé si lo saben, pero cortaron los servidores para tú no poder jugar. Dijeron que iban a arreglarlo, que no nos preocupemos, que iban a arreglarlo, iban a sacar un Anthem 2.0, ¿vale? Para la gente que no lo sepa. Todo toqueteado, todo mejorado, vaya, todo súper bien. Y al final, ¿qué va? Se rindieron. Vieron que lo que tú no podías, que no se podía reparar, literalmente. Y al final nada, cerraron los servidores y para casa. Y la han dejado así. Y la han dejado sin hacer. Que no veas, muy fuerte, pero fuerte.
Sí, eso es verdad. Pero eso es la configuración. Pero dijeron que eso, que antes Ansem. Que dice que es también para un solo jugador. Se va a parecer mucho al Inquisition. Es que en el Ansem, gente, tú ibas en modo historia y de pronto aquí te aparecía una puerta. Espera, que están hablando. Sent them to recover elven artifacts from the Varterol before the camp had to move in again. So your keeper sent them to their deaths? No. Normally they let the Dalish come and go as we please. Something must have provoked it. Vale. Tú de pronto tú te encontrabas aquí una puerta, ¿no? Imaginaos, ¿no? Aquí esta puerta y tú tenías que pasar por aquí, sí o sí. ¿Vale? Que en este caso está cerrada. Pero bueno. Así que, pues a lo mejor el juego te pedía 30 núcleos, 30 no sé qué, no sé cuánto. Y esa puerta es obligatoria para modo historia. Tú tenías que farmear, de pronto la historia se cortaba. Te empezaba a farmear, a limpiar el campo. Mucho farmeo. Había sobre todo eso, mucho farmeo. Es como un Monster Hunter, pero más llevado. Porque en Monster Hunter normalmente, para quien no lo sepa, hay dificultades, ¿no? 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas. Y cada estrella tiene un número de misiones, ¿no? Por ejemplo, de 1 estrella tiene 5 misiones. De 2 estrellas tiene 6 misiones. Why did this happen? Ay, que son los elfos que están muertos. Harshal, I'm so sorry. I'll tell Inuria for you. Es que gracias, cuando hablan se le mueve la boca. Que no se quedan ahí quietos. Y de todas esas misiones que hay, de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, hay algunas que son misiones clave, que se llaman así, misiones clave, que el juego no te la dice por la historia. Si tú tienes suerte de que haces 2 misiones y justamente haces las 2 misiones clave, ya puedes acceder a la siguiente dificultad. Y así vamos, ¿no? Normalmente, más adelante el juego te dice, pues mira, aparece una araña, no sé qué, no sé cuánto. Tienes muchas misiones, pero hasta que no haga la misión de matar a la araña, no puede avanzar. Pero aquí no, aquí era muy pesado. Aquí eran como vencer todo el rato oleadas de enemigos, en el Ansem me refiero, ¿no? Vencer todo el rato oleadas de enemigos, limpiar, yo que sé, hay una cueva ocupada por monstruos y tienes que matarlos. Así por lo menos 30 veces. Es muy repetitivo. Cuando pasabas la puerta, había un modo historia. Y en cuanto te avanzabas un poquito y decía la gente, nada, 1 o 2 horas después, como mucho, apareció otra puerta justamente con el doble. 60 núcleos, yo qué sé, 60 núcleos, 30 plantas de no sé qué, 30 plantas no sé cuánto, y como que se duplicaba. Pero es que cuando terminaba eso, al poco tiempo lo mismo y otra vez el doble. Llegó un punto eso en el que había 180 núcleos, en serio, una locura así. Que justamente cuando los jugadores empezaron a quejarse, redujeron mucho las cantidades. Creo que en la primera puerta nada más eran 3. Después creo que eran 6. Van de 2 en 2, pero redujeron mucho las cantidades. Pero aún así, era muy repetitivo, muy aburrido. Me acuerdo yo que... Jandan, tread carefully, Lethaline. May the trickster never find you in the beyond. Joder, qué mal. We should give their clan amulets to the keeper. Their families should know that they died bravely. Que eso, que me resultaba que a Necro yo me acuerdo que estaba súper emocionado porque lo vio en el E3, igual que todo el mundo, y hizo un stream nada más para jugarlo. 2 segundos. ¿Qué demonio? Is someone there? It's safe. You can come out. Hello? Praise Andraste. I mean the creators. I thought I'd never get out of... Merril? Anethera, Paul. Are you hurt? Stay back. What do you want from me? ¿Qué demonio? Paul, what's wrong? I'm here to help. Stay back. Don't touch me. What the fuck? Solo es Merril, no te haremos daño. Be calm, Paul. We'll help you get back to the camp. You don't know what she is, what she's done. ¿Qué ha hecho? Creators, help me. Someone, please. Paul, no. We have to catch him. Es aquí donde consigue aquel objeto del herbolario que te falta. Por eso era perdible. Si hacía bien esta misión antes de coger la del herbolario, no se puede coger. No puedes volver y coger dicho objeto. Ah, amigo. Ok, pues muchas gracias. No ve la paranoia que le ha dado a Paul, ¿eh? Que no es Paul, es Paul. Que te calle. Te está escuchando arañas, se está escuchando... ¿Qué es esa mierda?
Y lo mata, ¿no? Pero... Barterral, vale. Pues ya tenemos el Barterral. Vale, pues no le he quitado mucho, ¿eh? Uy, 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 uy. Niña. ¿Y yo? Pues súper fuerte la mierda esta. Vale. Lanzar guante. ¿Por qué no la afecta? No sale antes la marca que le salía. ¿Os acordáis que arriba le salía como una marca siempre? Ha muerto. ¿En serio ha muerto Fenrir de verdad? Joder, tío. ¿Por qué no se cura el cabrón? ¿Por qué no se cura? Gente, pues sin curandero vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal sin curandero, ¿eh? ¡Hala! Y aún no te hizo el ataque fuerte. Maybe it's not too late. Maybe we can get him to the keeper. She can heal. Y al lado la moneda, tío. He's dead. There's nothing a healer can do now. Why did you run? La moneda le quita toda la seriedad, tío. ¿Por qué huyó? What did you do to scare this man to death? Creators. I don't know. No te culpes. There was nothing you could have done. He was more afraid of me than the Varteral. Is that really so surprising? No ve Fenrir. Paul wasn't like the others. He was city-born, worldly. He ran away from the Denerim and found us. I thought if anyone would understand, he would. Something is very wrong. I want to see the Keeper. Sería peor todo sin camiseta alrededor, piénsalo. A ver, lo de sin camiseta, tío, yo me partí el culo, tío. Lo de sin camiseta. Lo de camiseta, tío, es que estaban todo el mundo, pero todo el mundo. Súper serio. Súper serio, estaba sucediendo algo muy fuerte. Ah, mira, que era de la cría de la araña, vale, que no era de él. Pero, tío, es que justamente había caído ahí, tío, que parecía que era de él. Parecía completamente de él, pero completamente. Tío, y es que, tío, No fue serio. Es que no fue serio para nada. Era que supuestamente tenía que ser conmovedora, trágica. Y todo sin camiseta. Y todo ahí sin camiseta, tío, de verdad. Bueno, sin camiseta, sin pantalones y sin nada, solamente con el taparrabo. He acted like I was a monster. You are a monster. Dios, Fenris. Good. Fenris, tranquilito. Pues Miguel, no lo he encontrado, ¿eh? Lleva el corazón de Asolvius al cardastro. Encuentra un rubor de ramera, una teaforo que crece en la costa herida. Vale, esto no está. Asolvius ha recibido la tinta. Ah, por el corazón. Por lo visto ya tengo el corazón, Miguel. Lleva el corazón a Asolvius, ¿ves? No está amarilla. Encuentra rubor que está en la costa herida. Oh, pues por lo visto ya lo tengo. Milagrosamente ya lo tengo. Y vale, como estaba diciendo antes, que... Porque justamente hoy he visto un vídeo del Monster Hunter 3, ¿no? De ¿merece la pena Monster Hunter 3 en 2022? Y dijeron que eso, que una de las calificaciones que le ponía la gente a los Monster Hunter en ningún momento era repetitivo. Porque lo acabas de coger aquí del jefe. Ah, vale.
Porque básicamente Monster Hunter es un loop. Es un vence a un monstruo, consigue sus objetos, equípate, hazte más fuerte y vence al siguiente monstruo. Así, pero está todo tan bien hecho. Cada zona está todo muy bien hecha. Los monstruos cada uno tiene su personalidad. Vaya, una maravilla. Son juegos distintos. Sí, por eso no es nada repetitivo. No se te hace nada repetitivo, al menos... Coño, tú las 300 horas que tú... Bueno, 300 no, pero 50 horas que ya estamos en te resulta repetitiva. Es que es lo mismo como en Skyrim, que es de una misión de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a Sí, aquí. pero en diferente, porque tú en el de Monster Hunter siempre haces lo mismo. Sí, eso es verdad. Pero lo haces muy bien, de verdad. Todo depende. Pero sin embargo es que eso, el lance son tan... Dicen que eran enemigos muy genéricos, siempre a lo mismo, pero literalmente había, yo qué sé, 3 o 4 campamentos y siempre se repetían, los enemigos eran iguales, no tiene esa complejidad que tenía, por ejemplo... los monstruos del Monster Hunter, que los monstruos del Monster Hunter están mucho, parecen vivos, de verdad, parece pelear entre ellos, tiene X movimientos, hostia, un horror gélido, tienen X número de movimientos, pero aún así, oye, lo he matado y han muerto todos, y aún así, yo qué sé, siempre lo van combinando, en serio, está genial. Así que una pena, pero bueno, pena lo de Lancen, porque eso tiene pinta de que a mí me fuera gustado si lo fueran hecho bien, de enfrentarte a monstruos gigantescos con tu armadura, los escenarios estaban geniales, mucha gente le recordó a eso, Monster Hunter pero con robots, pero lo hicieron fatal, fatal. Y nada, y al final yo me alegro. De verdad que le haya ido mal. Me alegro mucho. Porque... Claro, es que ahora, digamos, le han dado una excusa para hacerlo bien, ¿no? Es decir, coño, esto no funciona. No sé si esto, o me lo estoy inventando, que tú para poderte ahorrar de farmear tanto podías comprar los elementos, algo así. Ya no me acuerdo yo si tú si estaba a tal nivel que tú podías comprar en plan de meter dinero. Esas cosillas, no tengo ni idea. Creo que había microtransacciones también. Sí, que eso por eso seguro. De que a EA se dio cuenta que los servicios no siempre daban tanto dinero como ella quería y exprimía jugadores. Pues yo prefiero eso, yo prefiero DLCs como los que tiene aquí, el 2 y el 3, porque el 3 también tiene DLCs, pero son DLCs. Antes que la mierda de micropaco. It was over a dice game or the last piece of toast or something. Sailors, they're touchy about their toast. Is this going anywhere? It will if you let me finish. So, there's a knife fight, and Jim ends up with a broken off blade stuck in his shoulder. It's very deep in there, and we're out at sea at least a week from the nearest port. If you were there, you could have reached in and plucked that blade right from his flesh. That's your whole point? Pretty much. Ay, Dios mío, Isabela. Estoy buscando el ángulo, gente. El ángulo. Ya está, podemos continuar. Es lo que un hombre hetero debe hacer. Me podías haber buscado tu Hawke. Mi Hawke no tiene. Mi Hawke tiene que ponerse otra armadura. Mi Hawke es plana. The Varterol is dead. Masaranas. I'll breathe easier knowing that we will lose no more people to it. We found these. I'll return them to their families. We lost Paul. In the cave, he fled at the sight of me. Straight into the Varterol. Many of the clan fear you will bring back the corruption. Or worse, from the mirror. And where did they get that idea? I am their keeper, Dalen. ¡Hija de It was puta! my duty to warn them. It's still not too late for you to return to us. Reconsider. There's no need for you to live alone. Must we go over this again? You'll never accept what I'm doing.
The Eluvian is a trap. It cost us Tamlin. It led you to blood magic. Will you let it twist you further from who you really are? And who am I? We've done as you asked. Honor our bargain. Give me the Arulin home. Hawke, because Merril won't listen, I give this heirloom of my clan to you for safekeeping. Please, Pero ¿por qué me lo entrega a mí? don't let her do this. Esto está feo. Thank the creators. I thought maybe she'd go back on her word. Investigar, ¿de verdad lo que quieres? Is it worth restoring this mirror if it turns your clan against you? You know what it's like to lose everything, Hawke. Not just our land and freedom, but history, stories, language, magic, rituals. Even our gods are gone. It is a sacrifice, but if the mirror restores even one fragment of the past, it's worth it. Yo estoy con ella. Hablo de magia de What did sangre. the keeper mean? The mirror led you to blood magic. The shard I picked up was corrupted. I couldn't cleanse it without help. The keeper refused. She said that it Ahora puedes belonged subir to para another matar cosillas, time and explorar should y be eso, ya left sabes. there. Matar por So I matar y found subir it nivel. Matar here. por subir de nivel, Miguel, por Gave me the favor. power to purify the mirror through blood magic. Magia de sangre purificadora. I've never heard of blood magic purifying anything. Neither have I. Dios. There's nothing inherently evil about blood magic. It's magic, like any other. The power that contaminated the mirror was too strong to be driven out by normal means. If I had piles of lyrium lying about, I could have used that, but I didn't. I used what I had. Toma, pues tuyo. I hope this helps you finish your work on the Alluvian. Thank you. I knew Ferry ahí con cara diciendo, tú eres gilipollas. The others are giving me the evil eye. Me da igual, Fenrir, no puedes negarte. Me da igual, ya soy tu amiga. Me da igual. Es que me da igual, es que me la suda. Vale, creo que aquí compremos todo. Magia de sangre purificadora, es que te tienes que reír. A ver, la ha dicho Merril. Simplemente tenías que hacer una magia muy poderosa para poder purificar ese objeto. Muy poderosa. Y no podía con métodos normales. Así que utilizó magia de sangre. A ver, yo he sido mago de sangre en el 1. Si ahora rechazara la magia de sangre sería un poco hipócrita. La verdad. Y me reí mucho en el 1. Coño, hice un puto pacto con un demonio para conseguirla. A costa del alma de un puto niño. Es como, colega. Bueno, el tuyo fue hardcore, A cambio del alma de un puto niño para conseguir magia de sangre. Es que no lo conseguí, ¿sabes? Yo no lo conseguí ahí porque sí. Why do you even like me? I must seem so dull. What brought this on? Menudo Your life tapiz has se been pegaba. so exciting. The adventures, the duels, the passionate love affairs. Compared to that, my life is a stale, dry biscuit. I wish I had your life. No, you don't want my life. Dios. Why? Because you have a good heart, and you deserve better. Oh, qué bonito, Isabela, qué bonito. Pero los magos no son malos, ni hijos de puta, ¿verdad? No, los magos no son malos, Miguel. Las personas son malas. Una pistola no mata, mata a la persona. Las pistolas no son malas. Son malas las personas que obtienen la pistola. En este caso, en este juego, la magia es las pistolas. La magia no es mala. ¿Sabes que hay un refrán que las pistolas las carga el diablo? Las pistolas las carga el diablo. No, bueno, si yo tengo una katana en mi casa. Es una estupidez. El cuchillo no corta gente porque sí. Esto de la almenara creo que es paveline, pero no la tengo. Imagino que deberé tenerla. Entonces, en este caso, las personas que utilizan esas pistolas son magos. ¿Pero de dónde viene tantos chuchi?
Ah, vale, yo digo, ¿y este por qué ha salido vivo? Vale, porque este es el mío. ¿Este por qué ha salido vivo? Porque este es el mío. Vale, pues entonces, si hablo la almenara, imagino que saldrá... Ah, mira, pues sí, aquí está. So this route's pretty quiet? Yes, and it's a real nice night for an evening. As you say, Captain. Yes, as I say. Make her, she's bad at this. Es genial. Y imagino que vamos a tener que ir encendiéndolas, ¿no? Hostia, pues qué curioso que para la misión de ella no necesite estar ella. No, porque ya está súper hecha. Vale. Vale. So much blood. ¡Mierda! ¿Cómo que estoy tan herido? If it isn't done right, the blade can be too soft. Quenching the steel is a vital step that can make or break a sword. Right. A blade for every purpose. What do you think about blades? I'm sorry, Captain. I drifted off a bit. Right, of course. Painful. Ay, Dios mío de mi vida. Dios mío lo que está liando. La que está liando. De verdad, voy a sentir placer. ¿Es qué? Cuando pueda jugar a esto con mando, tío. ¿Qué dices? Voy a sentir placer cuando juega esto con mando. Pues tendrías que esperar 3. Es que yo soy de mando. Yo Depende del juego, por ejemplo, el de Dragon Age, es que el Es que están muy bien, ¿eh? Palacer, dice Miguel, no placer, no, palacer. Es que tengo una llaga, gente, tengo una pedazo de llaga, pero una pedazo de llaga, ¿eh? Aquí, justamente aquí. Que sobresale por debajo, de verdad, simplemente dándome aquí ya me duele. Es enorme. Marino perdido, ahí con tu locura. Un esclavista. Vamos. Da igual. Cabrones los esclavistas. Venga, siguiente. Well, guardsman, good patrol. I think we're done, and Hawke, what a surprise. What are you doing here? Aveline. Hawke, don't. Ya me dará la gracia luego. I think you'll come around once it's all out in the open. Would someone please tell me what's going on? You're a daft couple of... Oh, take a hint and bend her over a bit, will you? Captain? I should get back to the barracks. I thought we were friends. Friends sometimes push. I have to fix this. He'll file a complaint, ask for a transfer. You're coming to the barracks to explain why you put him on the spot. Double time, Hawke, or so help me. Anda, vámonos. Anda lo que ha liado. Por lo visto aquí también tenemos la de la plantita, pero no tengo ni idea de dónde.
No sé si es como una misión o qué, ¿eh? Dice que es una planta. En la costa herida. Vamos a limpiar esto. Vamos a limpiarlo. Fíjate si hay alguna. Raíz élfica. Vale, está aquí. ¿Está aquí? Sí, en esa zona. Joder, pues ahí está. Han matado a Ruperta. No, no pasa nada. Ruperta, no pasa nada. Tiene tanta vida. La niña esta. Vámonos, Ruperta. Vale, por aquí. Let's go. La 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 la. Vale, creo que Ruperta necesita subir de nivel, aunque ya está. Ya le queda poco para otro nivel. Ya cuando subamos 2 ya le subo. Más que estadística, yo prefiero técnica, la verdad. Los puntitos, esos libritos que te dan técnicas y esas cosillas, eso sí que me hacen falta. Porque necesito aumentar algunas pasivas. Algunas cosillas sin que para mantener. Tanto como ataques no. Porque ataque ya tengo más que suficiente variedad. ¿Esto es? ¡Dios! 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 Es una planta chiquitilla que ni brillaba ni nada. Ni brillaba ni nada. Dios mío, pero ya no es la misión. Es que ni brillaba ni mierda. Madre mía. Vale, pues hemos terminado del herbolario, gente. No, gente. Vamos a terminar Belín. Vamos a terminar nuestra querida... Merril no sale nada. No sale ninguna misión Merril. Qué raro. Encima que le he dado la llave. Venga, a ver lo que pasa. Yo estoy más intrigado con... porque la otra le diga cosas. En plan, llévatela al huerto ya. Qué gracia. A ver lo que dice la otra. Que con lo de Isa eran bestiales. Y van a matarse, ¿eh? A matarse. Maker, where is Donick? I have to head this off before it goes to the Viscount. Maybe a formal apology. Something that shows the guards they can still trust me. Te sugiero deja de preocuparte, lo comprenderán. You're their captain, not a golem. They expect you to have feelings. Not if they get in the way of the job. You don't know that. I won't be that stupid again. My apologies, Sir Hawke, but I need a moment with the captain. Guardsman Donick. Please. Ya está, solucionado. Solucionado, gente. Misión terminada. Aveline. Guardsman Donick did not file a complaint. This was all incredibly stupid, and you made it wonderful. Me ayudaste con las dos cosas, sí, así es, muy estúpido. I think you can safely claim both halves of that pair. You're sweet. I knew asking you was the right thing. Let's not make a habit of it. There's no way I can ever repay you.
Perhaps it's simple. Thank you. Hey, can I ask you something? Was there a moment when you thought I was beyond help? Es mejor que no lo sepa. Sí, ándate con ojo. Nunca. Not for a second. You don't lie very well. As far as you know. Shout when you need me, Hawke. I'll always be here for you. Just knock first. Pues ya está. Solucionado. ¿Otra? Pero Aveline, por Dios. Alá, ¿qué te quiere? It's a fine suit. The finest. Break it down. Distribute it. The Viscount requires parade armor for his inspections. Then stuff it and mount it where he can see it. I wear the uniform of the guard. His Excellency will not be pleased. His Excellency can mount it. Trouble, Hawke? Seems like you have enough. You don't know the half of it. And why don't you, by the way? Why aren't you tail deep in the problems of this city? Sure, you do good, but petition a title, take a job. The guard is always looking. Y una caca. Tú eres la capitana, no yo. Don't blame me for not being you. I'd make a poor guard. Well, we agree on that. I don't really see you taking my orders. Besides, you won't catch me saying you don't have an effect. You've certainly had one on Hightown. But... maybe it's time to get serious. Before the option isn't your own. ¿Te quejas por ti, no por mí? Necesita mi buen humor. ¿Pero qué es eso? Pero no sé lo que me está diciendo. You don't want me as sour and dour as you. You need a counterpoint. Es verdad. I don't think I've asked to be made the butt of your jokes. Donick. Okay, sometimes I have asked for it. I do wish there was more time for levity. It comes so easy to you. Maybe a little too easy. That's all I'm saying. Ah, que se ha hartado de ese jefa. Se había hartado de ese jefa y quería que como que tú la sustituyeras o que tú la ayudaras, ¿no? Hostia, pues menos mal. No vendrá que me he escapado y no se ve ni lo que estaba ocurriendo. No se ve ni lo que quería. Menos mal, no ve que bala he esquivado. Hope the day is treating you well, Sirrah. Se la ha dicho de manera oficial, en plan, tú entra. Y a Hawke le ha dicho por aquí. Soy tu amiga, pero no tanto. ¿En serio Merril no me va a decir nada? ¿Ni va a darme un besito ni nada? Coño, pero sí que tiene. ¿Por qué no me lo has dicho? Hawke, I could never have faced the Keeper myself. I never imagined a human would help me restore Dalish history. No one ever understood. Not the Keeper, not my clan. Just you. Soy una chica genial. Son idiotas. No sé por qué este corazón soy una chica genial, pero bueno, yo me di el corazón siempre con ella y ya está. What can I say? I'd do anything to help someone as sweet as you, Merril. You're too good to me. I don't deserve you. You're the first real friend I've ever had. ¿Cómo que frien? Masaranas, Lethalan. ¿Cómo que frien? Te meto una hostia, ¿eh? ¿Cómo que frien, cervatillo? A mí no me coloques ese estúpido título, ¿eh? A mí no me frenzones, ¿eh? Te reviento. Oh, Hawke. Y abrí la puerta. Was just... ¿Qué te pasa? Am I crazy? What? No, of course not. Y abrí la I thought puerta. their rule in a home would fix everything. The mirror would work and everything would be right again. But I keep dreaming of Paul's face. Everyone that I care for thinks I'm a monster. Nadie puede creer eso. Es verdad que tú no mataste a Paul, pero bueno, corazones, siempre corazones. It's hard to imagine someone more lovable than you. That's so untrue. I can think of someone. Oh. You've been so good to me. I'll find a way to make this up to you, Lethalan. That's a promise. ¿Ya está? Joder, Merril, por favor.
by the dread wolf. Why is my house always such a mess? Igual, me ha gustado igualmente. Tenemos a Barrick, el de los asuntos familiares. Un desacuerdo que es de Ander. Y tenemos en el cardastro, pues, principal sospechoso y cometido de volario. Vamos a por... ¿El principal sospechoso de qué era? ¿Quién era? No me acuerdo. Lo que era lo de Ninet. ¿Sí? Tenía que ser de Ninet. Vamos a darle a... Vamos a darle aquí. I don't live in the alienage. Don't you care about the plight of our people? Not even a little bit. I don't need to visit the alienage to know what they suffer. I know it better than you. I've lived there for years. I see it firsthand. And I lived it. Se llevan a matar, a matar, a matar. Brilliant. I'm amazed that you found everything. My craft. Se llevan a matar. Gracias que lleváis a Isabela ahí en el grupo. Menos mal que está Isabela. Menos mal que está Isabela, madre de la Virgen. Aren't you Hawke? Emmerich left not long ago. He said you'd arranged to meet tonight. ¿De verdad? Did I tell him that? I must have completely forgotten. Don't you remember sending this message? I didn't send this. You didn't? Strange. Well, I don't know. Emmerich's been acting strangely for months. It's probably just a misunderstanding. Interesante. Y por la noche, además. Y alguien ha escrito algo en mi nombre. Muy interesante. Vale, tenemos... Asunto de familia, que está de Barry, que vamos a hacerlo. Callejón sin salida, que es principal sospechoso. Y tenemos lo de Ander. Quiero hacerlo... Oye, mira, ve a la Hurcada a ver si tienes algo con Isabela. Como alguna vez no salen las misiones. Lo dudo. Creo que todavía tiene que saltar la suya. Eso. Habla con Isabela. No tiene nada. Vamos con Barrick. Imagino que habrá que entrar a una casa o algo y te obligará a que Barrick esté en tu equipo. Sería lo más lógico. Barrick ya se llegó a tope, ¿verdad? Sí. Creo que la única... tienes problema con Isabela. No vea, la primera vez que estoy en el acto 2 contado con todos al máximo. Bueno, Isabela y Sebastián. Son los dos que no tienen... Con todos al máximo, de verdad, que no me lo creo. Pero ¿por qué en alta ciudad hay... esta gente? Es que no quiero gastar pociones. Sé que no tenemos curaciones, que aquí no tenemos ningún tipo de soporte. Porque mi hermana se ha ido. Y el único que tenemos es a... Almente Serena. El tranquilo. El para nada justiciedo. Justiciedo. No justiciero, no justiciedo. ¿Pero por qué demonios siguen heridos? Porque no llevo a mi casa, ¿verdad? Es posible que no. Ay. No me jodas que no te lo cambia. ¿Y esto? Ah, que esta es la mansión de Fenris. Bueno, pues métete. A ver si te tiene que decir algo él. Lo dudo. Yeah. Porque en distintos mapas te ataca grupos y tal, pero al no explorar mucho no los estás viendo. Estás yendo algo saco igual, pero vamos, tú juegas como tú quieres. Yo te juro, de verdad, te juro. Te juro de verdad que yo siempre he sido así. Que no es porque esté yendo a saco, sino de verdad que yo siempre he jugado así. Yo no soy de los que... Porque sí, because of yes. Because of yes. Oh, thank goodness you're here. I thought you went to the Hanged Man. And I always went there to look for you first, but then I thought you might have gone to see your uncle instead. ¿Qué te pasa? And I'm rambling, aren't I? Qué mona eres. I don't mind. You're adorable when you're flustered. After you left, I couldn't stop thinking about Paul and the mirror and everything that's happened. I wonder if...
I've made a mistake. Leaving the Dalish. No, no, no. No has querido decir eso. Pues claro que no es posible. No, 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 no. Who could pass up life in Kirkwall? A city of sunshine and butterflies. I suppose if I hadn't left my people, I never would have met you. I'm not like you. And I wish that I were. You're beautiful and clever, and you never make any mistakes. And I don't deserve you. Qué bonito. Sí, es... I'm not as perfect as you think, Merril. I'm not some sort of goddess. I wouldn't be so sure about that. Some people worship you from afar, you know. It's foolish of me to even dream that you might. Yo también, Fenris, yo también, yo también. Yo también, Fenris. Que Fenris. Dios, la de subconsciente. Merril. It's all right. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Dios mío, se me ha declarado! Pero ¿ya? Sí, sí, va rápido, va rápido. Pero rápido, rápido. Qué bonito. What happens now? Miguel se ha puesto nervioso que ha metido un patrón ortográfico. What did this mean? Ay. Y ahora estamos... ¿Qué se supone esto? Ahora estamos juntas, ahora de descubrirlo. Esto no quiere decir nada. No, no, no. Ahora estamos juntas, hija mía. Si ella quiere, claro. Now we both decide what happens next. If you hadn't come to Sandamount that day, I can't imagine where I'd be now. No ve las manos súper venosas, Dios mío. I love you. I probably shouldn't have said that, should I? I always say the stupidest things. Ay, Dios mío. Ha sido un poco prematuro. Dios mío de mi vida. Yo también te amo. Vivamos juntas. I love you, Merril. Actually, I was going to suggest you move in with me. Here? In Hightown? The rich, fancy part of the city with no rats in it. And you? With an elf. Sin ninguna rata. Marvenon. You really are crazy, aren't you? If you're not afraid, then neither am I. Ya no me acordaba de esta escena. Ha sido muy bonita, ¿eh? ¿Con Fenris tú pasa eso? Con Fenris la cosa va mucho más chunga. ¿En serio? Con Fenris, por la cara... Bueno, no va a ocurrir. Fenris, de repente, te le va la pinza y prácticamente te hace un toma y daca. Y directamente te baja a la cama y frunge. ¿Pero qué pasa? Che. Ay. Oh, que ha vuelto a su casa por sus propios medios. ¿Te sigo contando? ¿Y qué pasa? Y entonces, mientras que vosotros estáis haciendo el amor, por así decirlo, a él le empiezan... ¿Amor? ¿Has visto a Merril cómo ha cambiado la armadura? ¡Ostras! No me he dado cuenta. Prefiero la otra, la verdad. Bueno, ¿sigo? Sí. Mientras que estáis haciendo el amor, a él le empiezan a doler las de estos de lirio. Las marcas de lirio le empiezan a doler. Y entonces empieza a recordar cosas. Y entonces se siente culpable y se marcha y te deja. ¿Qué? Eso es lo que hace Fenris. ¿Y te deja? No, es mentira. No, lo hace. Y tú te quedas, ¿pero qué he hecho yo mal? Es que Fenris está muy torturado. Sí. ¿Por qué está ladrando aquí? Pues ¿dónde está mi compi?
Pues no está todavía, imagino. Tendrás que darle tiempo. Sí, tendrá que darle tiempo. Me ha gustado mucho, ¿eh? No me acordaba de la escena. Sí, Merril por lo visto tiene uno de los romances... Románticos. Románticos. Y creo que Isabela también lo tiene. Lo tiene pícaro, pero es romántico. Pues nada. Que lo que estaba diciendo Miguel antes, que ocurrió todo esto y es como me he quedado un poco pilladísimo, vaya, la verdad. Me ha hecho mucha gracia y cómo ella me ha buscado y cómo estaba un poco así. No me ha gustado mucho de la escena de... Me ha sacado un poco fuera eso, de lo que he dicho, ¿no? Un poco las texturas de las manos, la tenía ahí super un poco rara, pero bueno, eso es cuestión ya estético. Por lo menos los dos habéis estado los dos juntitos, ¿no? Ferry empieza ahí torturado mirando a la chimenea. ¿Sabes? Súper torturado mirando así la chimenea y todo ahí. Pues nada, Ferry, aquí estamos. Y tú una cosa le preguntas, ¿tan mala está? Dice, no. Pero no veo. Que Miguel, de verdad, yo siempre juego así. Yo no soy de... A no ser que aparezca una misión y que alguien te lo diga, yo no soy de esos de revisar cada rincón para conseguirlo todo, para cogerlo todo. Tú ya me has visto en Dark Souls. Es que ya me has visto él ya me ha visto en Dark Souls, que es esto, que yo ya me sé... Hostia, que se ha cambiado incluso siempre la armadura. Eso no lo sabía. Es que ahora es una elfa que vive en alta ciudad. Eso es verdad. Perdona por los mocos. Me gustaba más la de antes. La de antes me gustaba más. Pero esta es verdad que parece que tiene más nivel. Deberíamos echar un vistazo. My thoughts exactly. No ve. Que se me ha subido la cena y no termina de subir. ¿Pero qué cojones? So that's how you greet your brother, is it, Bertrand? Fine. Say hello, Bianca. ¿Qué? Ah, vale, imagino que es una alucinación. Porque lo está matando de un golpe. Vale, ¿dónde está? Vale, la 5. Imagino que está... Todo esto es su imaginación, pero bueno. No paran de venir, joder. Ah, que aquí había más. No sé si tengo que ir a algún lado o no, pero bueno, yo mataré aquí a gente y ya está. Sí, es imaginación. Oh, Varric, please forgive me, my brother. I was just jealous of you. How could I ever compete with you for Mother's love? You're strong and handsome, and so very smart. What? Why lie now about this? What have you to gain? What do you want from me? I broke in, I found my brother, and it was awkward. Family business. No. I think there's more to it. Fine. You want the gory details? I'll give you the gory Siempre con los enanos hay cosas macabras.
Joder, de verdad. Está aquí como que se me sube y no se me termina de subir. Joder. Hostia, pues mira, está todo como destruido. Hay como hongos en los sacos. Dios mío, está todo asqueroso. These corpses aren't even stiff yet, Hawke. Somebody's been in here today. Velocidad creo que era. Sí, ataque. Ay. Vamos a llamar al perrete. Ahí está, vámonos. Dice Miguel, yo al haber platinado RPG suelo hacerlo, es la costumbre, además con los típicos RPG. Yo la verdad es que nunca... A ver, en los más antiguos, ¿no? En plan, ¿qué ocurría aquí? ¿Qué no ocurría allí? Claro, cosas que no hay tantos iconos, ¿sabes? Pero es más, sobre todo, no sé, yo suelo ir más por la principal, por las secundarias que tú sabes que son secundarias, ¿sabes? Y entonces a lo mejor después, pues... reviso un poco, en plan, me he dejado con un cofre y tal, pero la verdad yo nunca he sido de... Nunca, nunca. De tenerlo todo así limpio, súper platinado, de saber todos los secretos. Por eso en el 7... Final Fantasy 7 se me daba muy mal, porque el 7 es eso, el 7 es mucho de mundo abierto. Yo sé que hay gente que creo que en cuanto podía tener los chocobos ya tenía por la combinación de chocobos. Por la combinación de chocobos ya podía tener el chocobo negro súper pronto, pero en serio súper pronto. Creo que a la vez cuando tenía el barco o algo así, ya tenía el chocobo negro. Y yo, ¿pero qué demonios? Y consigo a los caballos de la mesa redonda. Y yo en esas cosas siempre he sido malísimo. Me he saltado muchas cosas. Pero no sé, es como suelo jugar. En el 8 lo mismo. En el 8 lo poco que jugué bastante poco, también lo mismo. Me había saltado muchas cosas, no jugaba a las cartas. Decía, esto es una mierda, esto para qué voy a jugar yo a las cartas. Vale. Vale. Siempre con los enanos está todo muy así, ¿eh? Trap, ¿dónde? Vale. Sí he tirado la de eso porque mierda no se ha quedado dormido. Ay. Dios, no me he encontrado con 2 oleadas de golpe, ¿eh? Esto va a ser complicado, ¿eh? Me estoy quedando sin curaciones, ¿eh? No me pasa nada, eso las compraré y ya está. Es que tiro los botes y parece que no hacen mucho los botes. La verdad, parece. Vale, voy a darme constitución y voluntad, porque sí que es verdad que parece que no tengo mucha, ¿eh? Vale, mira, más pasiva. Ataque o defensa. Voy a darme por ahora ataque y después me daré defensa. Barrick, 3 nada más. Esto ya tiene todo. ¿Qué significa el simbolito que se te ha puesto ahí al lado? ¿Cuál? Cuando te metes en Hawke, en atributos o actitudes, el simbolito que está al lado de Sushi. ¿Qué significa? ¿Este? No, en ahí arriba. Ah, que será amigo. ¿Qué pone ahí? Velocidad de ataque más 5 para Isabela y más 5 para Hawke. Isabela te cubre por la cara. No lo sé. Será una pasiva de Isabela. Ya que estoy, le doy todas las habilidades a esta. Voy a darle más constitución a la pobre, que no tiene nada. Vale.
Ahora le doy petrificar y después aumentamos el de esto. Bueno, pues coño, pues las misiones de los compañeros dan mucho de sí, ¿eh? Madre mía, las misiones de los compañeros. Que nada hemos hecho hoy misiones de los compañeros. ¿Alguien ha sido capaz de subir de nivel? De todas maneras viene bien esto de las pociones, gente. Porque es que de todas maneras, si tú las tienes a tope, puedes seguir cogiendo pociones y no valen para nada. Joder, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Joder, un montón de gente muerta, hay que ver, ¿eh? ¿Ahora por dónde vamos? Porque esta habitación no puede ir a ningún lado, ¿no? Vamos a la principal. O a lo mejor que habrá que irse. En plan, mira, ya hemos explorado, aquí no hay nada. ¿Sabes? No lo sé. Lo que está claro es que no puedes ir a la parte central. ¿Por qué? No sé. Mira, está todo cerrado. ¿Lo veis? Como no sea por aquí. ¿Y que lo estaba ignorando yo? No, mira, ve. Por aquí se supone que hay una puerta. ¿Esta? Coño, que está abierta. Me cago en Dios. Me cago en Dios que está abierta. Mira, ve, le tiro la poción, no hace nada. O será que tardan un poco, pero... Le tiro y no hace nada. Vale, al menos el asesinar quita muchísimo. Eso es verdad. Es que le tiro la poción y no hace nada. No hace absolutamente nada. Joder, es que yo aquí enfrentándome a un montonazo de enemigos. Esto lo suyo es Merril. Ay, Dios mío. Esto me podéis, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo moverme? El parry, que el pobre no tiene nada de estamina. Vale, venga, ya estoy acabado, ya he acabado. Ya he acabado, ya he acabado, ya he acabado. Venga, ya está, fuera. Hala. Varric, is that you? ¿Quién es? Praise the ancestors. Hold up. I know this man. He's Bartrand's steward. Hugin, what happened here? Varric, your brother. That statue he brought out of the deep roads. Bartrand said it sang to him, even after he sold it. Ah, que la vendió. I've been hiding in here, but the guards, they're like crazed animals. I didn't dare go past them. Everyone in this house has gone mad. ¿Qué ha hecho Bartra? What did he do to the guard to turn them to this? He's been forcing them to eat lyrium. Some of the servants, he cut pieces off them while they were still alive. He says he's trying to help them hear the song. Please stop him. Bartrand's not exactly a nice guy, but
This doesn't sound like my brother. ¿Dónde está la estatua? You said he sold the statue. To who? I don't know. It's why we came back to Kirkwall. He was already starting to rant about the sodding idol and his singing. On his better days, he hated the thing. Wanted to get rid of it. But the minute it was gone, he got worse. Los demás sirvientes. I haven't seen anyone alive in here except for guards. What happened to the rest of the staff? I don't know what Bartrand did to them. By the ancestors, the sounds coming from his study. They're dead by now. I hope. What do you mean you hope they're dead? Just whoever, whatever you find in that room. Varric, give them a merciful death. Dice que está I loco. assume you mean he's crazy, not just very upset. Hearing things, seeing things, talking to someone who's not there. That's when he's feeling good. Bartrand took the servants and locked himself inside the study. No one's come out for days. And those sodding lunatics just keep prowling the halls. Then we go in after him. Come on, Hawke. Let's finish this. Él estaba como esperando, ¿no? El guardia, ¿eh? Estaba como esperando. Bueno, el mayordomo estaba como esperando, no sé. Lo he visto yo ahí un poco como... esperando a que nosotros entráramos en el muro. La verdad, no tengo ni puta idea, que a lo mejor no, ¿eh? Parece bastante cuerdo, pero... Ah, mira. Para Barrick. Una mejora. Y por aquí han entrado también. Entonces esta puerta ya la han abierto, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a entrar. Ya hemos entrado las dos puertas, vamos a entrar. Ah, no, pues mira. Ahí está. Hermano. Vale. Bartrack está aquí, ¿no? Vale. Ahí está todo junto, venga. Que Merril joda. Aquí está Bartrack, ¿no? Vale, no vi lo que le quito con las dos marcas, ¿eh? Madre de la Virgen. Hear it anymore. I just need to hear the song again. Just for a minute. Stop saying that. I know I shouldn't have sold the idol to that woman. It was a mistake. A mistake. Bartrand, get a hold of yourself. Do you know where you are? Do you know what you've done? Varric, you'll help me, won't you, little brother? Help me find it again. You were always a good one. Help you? Bartrand, you left me to die. You left all your men to die. And for what? Some trinket? Look at yourself. Look at what you've done to the men and women who served you. Where's your nobility, brother? Where's your dwarven honor? Creo que no puedo oírte, ¿eh? He doesn't look so good. I'm not sure he even knows we're here. I didn't come here just to leave without telling my brother he's a filthy nuglicker and demanding some answers. Why'd you do it, Bartrand? Were you already crazy before we even went into the deep roads? Or was it all the statue? Idol, not a statue. It wants to be worshipped. It wants me. It wants me back. She stole it from me. For this. ¿Dónde está la estatua? Who did you sell the idol to, Bartrand? She glittered like the sun, but her heart was ice. She will not feed it, not like I did. Joder. Ha ido demasiado lejos. Está haciendo de gran ayuda. La estatua hizo esto. Bartrand was a bastard when he sealed us in the deep roads. But he wasn't a madman. Bloody ancestors. Why bring me this close and still nothing? For 3 years, all I've wanted is to look him in the eye and get his answers. Why he abandoned us in that thaig. What any of this was for. I guess there's nothing he could say that would make it right. Uy. Uy, 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 uy.
Hostia, tío, es que es un cabrón, tío. Se ha vuelto completamente loco. Ya mata a un montón de gente, tío. Es que dejarle ir es como... Ah, déjale ir al loco este. Déjalo ir. Que no me parece bien, tío. Aunque sea su hermano. Que está loco de la cabeza, colega. Es que sería un favor, ¿eh? Matarlo, ¿eh? ¿Tú qué piensas? Yo siempre me lo cargo. Pero tú haz lo que tú quieras. Le voy a decir que lo mate, gente. Es que está muy loco. Es que está muy loco. Ha matado a un montón de gente. Está como oyendo voces. Está... A ver, te lo voy a consultar. A ver qué opinas. No, da igual. No quiero eso, no. Voy a matarlo, gente. He's beyond any healer's skill. Make it quick and end his suffering. Right. Still going to feel good pulling that trigger. No, uy, qué rápido. Come on. I don't want to look at this place anymore. Una historia en desarrollo. Imagino que eso será... Jo. Pero es que... Yo al haber platin... Ah, vale. Le lo mismo. Y digo, a ver si ha dicho conmigo algo. Oh, qué mal, ¿eh? Me sabe mal, pero es que, tío, ya no tiene salvación, ¿eh? Era un loco que mataba, tío. Es que... ¿Cómo vamos a dejar suelto a alguien así? Y sobre todo suelto, ¿sabes? Porque si fuera que Barry lo cuida, pero suelto. Que él te intentó matar antes. Eso también es verdad. Eso no podemos olvidarlo. Es por eso. ¿Cómo se...? No somos tontos. Somos buenos, pero no tontos. Thank you for your help with my brother. He was a jackass, and he tried to kill us, but that was still the hardest thing I've ever done. He was never what you'd call nice, or pleasant, or hygienic. Lo he matado al final, Miguel. He was my only brother. Solo puedes... Hiciste lo que debía, es mejor así. Es mejor así. He was obviously suffering. You spared him a lot of misery. I hope you're right. I don't know if surface dwarves go back to the stone or hang around singing hymns with Andraste or what. I just hope wherever he is now, Bartrand stays out of trouble. ¿Qué crees que le sucedió? Any idea what really went on with him and that statue? Well, the thing must be cursed. I don't know if it's magic or demons or the bile of the ancestors, but I think curse about covers it. If we're lucky, whoever he sold it to had the damn thing melted down for scrap. ¿Qué hacemos ahora? You think he'll badmouth us to the Maker? Haunt our houses? I wouldn't put it past him. He always was the vindictive type. Anyway, thank you. I'll keep looking into who bought that blighted statue. At the very least, they need to be warned about what happened. Let's go. Y hemos subido de nivel. Es lo bueno. Hemos retrasado bastante la subida de nivel. Yo sí le dejaba ir. Barry le ayudaba a recuperarse y eso. Al menos en cierta medida. Me parece lo más adecuado. Ya que ocupa de todo. Es del LR. Ya sabes. No tengo ni idea de lo que dice del LR. No sabía yo que Barry le ayudaba a recuperarse. Tengo aquí una pompita. Tengo aquí una pompita o algo, de verdad. Una pompa o algo. Aquí en el labio. Yo es que en ese tema he sido vengativa siempre. O siempre me ha intentado matar y me he visto la traición de todo eso, pues yo siempre me lo cargo. Ah. ¿LR? Vale. Ya sé lo que es. La LR. ¿LR? ¿Lo qué? Secreto. Ah, vale. Ya está, You lo he have pillado. got to hear this, Hawke. There's this tale making the rounds. They're saying you single-handedly fought off a pirate invasion at midnight on the sacred ground of the Chantry. ¿Eso es todo? Don't the stories mention my stunning good looks? What about my cunning wit? Nope. They skip straight to the part about the lovable dwarf with the gorgeous crossbow and the heart of gold. I try to steer them straight, but you know how stories go. Just No sé, Miguel, yo es que ya estaba consumido. No me parece
que tuviera mucha salvación, la verdad. Estoy demasiado bueno en estos juegos, viéndome desde afuera. ¿Me quieren matar? Te perdono. ¿Quieres robarme? Toma, te doy 100 de oro. La verdad es que sí, ¿eh? What compels you to spin these ridiculous tales? I love the sound of my own voice. And I'm a compulsive liar. Honestly, I don't know. It's just something I do. There's power in stories, though. That's all history is. The best tales, the ones that last. Might as well be mine. Esta frase me gusta. I find it hard to believe you're spreading these stories without getting something in return. Well, that just shows what you know, Hawke. The stories are their own reward. You really need to see the look on someone's face when I tell them you ripped the arms off an ogre. Just once. Porque soy yo la heroína. Wouldn't it make more sense for you to be the main character in these tall tales of yours? There's a recipe to a good hero, Hawke. It's like alchemy. One part down to earth, one part selfless nobility, 2 parts crazy, and you season liberally with wild falsehoods. You let that percolate through a good audience for a while, and when it's done, you've got. Sí, cada uno es como me sale ser así, no sé. Lo bueno es que si perdonas y tal, siempre tiene su recompensa o final alternativo. Así que guay. Igual también me sirve ver otro final o conclusiones. Has estado ocupado, eres muy amable. I guess all works. A little reverence wouldn't hurt, though. You're beautiful, deadly, and hang out with fantastic dwarves. It would be a crime if people didn't talk about you. Anyway, I'll quit exaggerating before it goes to your head. A mí una cosa que sí que echo de menos es que no mencionen... Que tus compis no mencionen nada de que tú estás en una relación. Pues mira, esto parado. ¿Lo dice? Ah, bueno, es que Isabela lo hace. ¿Qué? If your people were going to make a magical whatever for Y menos suele hacerlo también. talking to each other, why choose a mirror? Do elves spend a lot of time talking to their own reflections? I suppose the ancient elves would have felt silly talking to a wardrobe or an urn. Ok. Bueno, vamos con Anders. Claro. Vamos con Anders. Y ya está, gente. Hoy nada más hemos hecho misiones de compis. Pero ya está, creo. Merril la hicimos. Aunque fue muy fácil. Isabela la hemos hecho. Merril la hemos hecho. Y Barrick la hemos hecho. Isabela la has hecho. No, Isabela no, Aveline. Así que ya la vamos a hacer con el tranquilo y el karma. Pues... Hoy, como dije, gente, tengo que ponerme a... Con este tío, con el médico. Tengo que ponerle bien cómo jugar. Con el médico curativo este. I think I need a bath. Do you think I need a bath? A ver, atributo. 9. Vale, le voy a poner bastante voluntad y vida, pero sobre todo voluntad. Ya iremos a ¿De magia. verdad es que has cortado el diálogo con Isabela? ¿De que No. decía que necesitaba un polvo? Un baño. Escucha, un polvo. No, un baño. Y se acabó ahí porque es porque ha terminado la batalla. Era un baño. Escucha, que necesitaba un polvo. Que Madre. que necesitaba un polvo. Madre mía, la niña. Vale. Vale, esto ya lo tiene todo, gente. Estas mejoras, que solo a mí me interesa, lo tiene todo. Acelerar durante un corto periodo de tiempo no me parece tan bueno, pero bueno. Me pondré 100% elemental. Me pondré 100%. Volvo. Necesita un coche. Después ya me voy a dar magia un poco con Merril, porque madre mía. Vale, esto ya lo tienes todo, sí. Esto ya lo tiene todo, también. Pues vamos a darlo aquí. Una mejora. Necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, necesito 7, mínimo 7.
Así que una de las mejoras no tengo por qué dármela. Quebrar. Si quiebro... Aunque esto es muy bueno, el de reacción en cadena. Es muy bueno, ¿eh? Y voy a darle constitución a Isabela. Porque es verdad que la pobre estaba ya del todo. Vale, y de aquí le voy a poner lo de lacerar, que es verdad que la pobre no tiene. ¿Cómo tiene estas cosas? Joder. Sí. Voy a poner dañino, pero con prioridades. Vale. Vale. Y ahora, a ver qué tiene aquí. Aquí, protegido por 2 y protegido por 4, vale. ¿Dónde está lo de protegido? ¿Dónde está lo de protegido? Enemigo, protegido por al menos 4 criaturas. Enemigo. Ah, protegido por al menos 2. Bola de fuego. ¿No? Y por 4, tormenta candente. Vale. Vale, ahí estamos. Ahí estamos. Que le dé prioridad a sanar. No, 3, no, 2. Voy a poner 3. Voy a poner 2. Propio. Salud del grupo, 2. Hala. Un poquito mejor. Ya cura y ataca a la gente. Vale. Solamente ha dicho una frase y ya está. Bueno, vamos a ver lo que quiere. Se supone que íbamos a investigar como que un templario está tanto rato. Exacto. De que está tanto rato convirtiéndolo en tranquilo. Sí. No sé si llámame a Isabela o no, pero bueno. Yo me la llevo. Yo me la llevo, Isabela, o... Si vemos que empeora mucho, pues ya veremos. Yo creo que tiene que dar un poquillo igual. Y ya después de esto, gente, lo dejamos. Que estoy cansaete, muy cansaete. Lógicamente a Fenrir no voy a traerlo aquí porque, madre mía, aunque esté a tope con él, no. ¿Ya? Coño, vamos a esperar esta misión. Vamos a esperar a terminar esta misión. Terminamos aquí y ya está. Porque hay... Creo que Ander también nos daba algo, ¿no? Ah, pues sí, tengo que ponerle de aura heroica, gente. Condición, personaje, cualquiera. Activar modo, aura heroica. Ahí estamos. ¡Hala! Es que la pobre Merril no vea, ¿eh? Menos mal que le doy de todo, pero la pobre Merril... Madre de la Virgen. Madre de la Virgen. Vale, de un capataz. Porque...
Hala. Lyrium smugglers built these tunnels to service the temple. As you crave the ¿No stuff. puedes simplemente cogerlo todo y ya está? Nosotros, de hecho, mañana ya sabes, tenemos que madrugar y eso. Es verdad que vosotros vais el jueves, ¿no? Vosotros vais el jueves, ¿no? Ya mismo termino yo. Yo en nada. Lo que dura esta misión. Y ya está. Ay. Vale, creo que por aquí hemos bajado. Por aquí... Es por aquí, ¿no? Sí. ¡Uy, mira! El lunes estamos por allí, pero llegamos más o menos tardecillo. Ya me lo ha contado Miguel, que llegáis el lunes, pero tarde. Ay. Te atacan de lejos las capullas. Vale. Vale. Tenemos de todo, ¿eh? Todo tipo de mejoras, de armas, de combinaciones. Tenemos de todo. Ander perfecto para curarnos. Merril la support y tal. Ahora después, en cuanto pueda, ya le subiré. Porque yo creo que ya tienen bastante vida, sobre todo Merril. Le voy a dar subirle voluntad y magia. 2 de magia, 1 voluntad, unos cuantos niveles. Hostia, mira, tenemos todo este camino grande. No sabía yo que había ido por el camino. Quita lo más grande, asesinar, Lo de lanzar un guante está bien, pero lo único que no me gusta de lanzar un guante es que no hay nada gráfico. Porque, por ejemplo, si le pongo la marca, arriba le aparece la marca. Pero lanzar un guante parece que no. Que no hay nada que llame, que diga, mira, que está, porque por ahora, ¿qué tiene? El duelista lanza un desafío, un solo enemigo que abandona su adversario para enfrentarse al pícaro. Ah, claro. Es que por ahora nada más es un provocar, por ahora. Hasta que más adelante, que me parece un poco estúpido, un personaje de DPS. Pues mira lo que me había saltado. Un personaje DPS, que una habilidad, digamos, suya buena sería provocar. Pero es verdad que más adelante le pone que te quite menos, le pone de que tú, de que tiene menos defensa. Está muy bien. Pero más adelante, ahora mismo una mierda. Pero obligado, vaya. Imagino que son una de las cosillas características del duelista. Y son habilidades obligadas. Tengo la boca fatal entre la llaga y la pumpilla que me ha salido. Vamos para allá. Mira, ya tenemos 13. Creo que es el máximo, el 13, ¿no? No me acuerdo. Esto, 2 segundos. ¿Sabes qué juego dicen que está muy bien, amor? El Original Divinity Sin 2. Dicen que está muy bien, ¿eh? ¿Lo dices? No, por nada. Por si te interesa. ¿Qué me interesa? Lo que sí que podríamos hacer, gente, porque os acordáis que el 1 está todo el rato la pantalla partida. Pero creo, no me acuerdo, que tú y yo tenemos cada uno o no. ¿O lo he soñado? ¿El qué? El Divinity Sin 2. No. ¿Cómo que cada uno? Cada... No, Espera. please. I haven't done anything wrong. That's a lie. What do we do to mages who lie? I just wanted to see my mum. No one ever told her where they were taking me. Qué cabrón, tío. No, this is their place. We cannot.
So, you admit your attempted escape. You know what happens to mage girls who don't toe the line around here, Una cara de cabrón. don't you? Please, no! Don't make me tranquil. I'll do anything. That's right. Once you're tranquil, you'll do anything I ask. Chico malo. The Chantry frowns on Templars who take personal advantage of their charges. Who's this? You fiends will never touch a mage again. Pues nada. Que estaba pensando que si cada uno tenemos una versión del juego, para compartir y porque podemos conectarnos, pero yo creo que lo mejor para streamear es que los... No, por ejemplo, no lo he pensado, pero yo creo que es lo mejor porque... Cabrón, me han ralentizado. Empatar partida está muy guay porque se ve lo que ocurre, lo que tú hagas, lo veo yo y lo que yo hago lo ves tú, porque sin querer, por ejemplo, podemos meternos en misiones de la historia, que era lo gracioso de este juego, que uno podía estar comprando en la ciudad mientras que el otro a lo mejor está luchando. They will die. I will have every last Templar for these abuses. Calma, calma, calma. It's over, Anders. They're all dead. Every one of them will feel justice's burn. Get away from me, demon! I am no demon. Are you one of them, that you would call me such? No ves, no le hagas daño. Has acabado, contrólate, justicia. No le hagas daño. Siempre las especiales me gusta. Yo daré la especial. Anders, that girl is a mage. We rescued her from being made tranquil. She is theirs. I can feel their hold on her. She's the reason you're fighting, Anders. Don't turn on her now. Please, Messer. No vea, Justice está descontrolado, Baker, no. I almost... If you weren't here, I need to get out of here. Normal. Normal. ¿Papeles de Alric? Tu excelencia la divina Justinia. Soy plenamente consciente de que tú y la caballero comandante Merril habéis rechazado mi propuesta, pero te pido que lo replantees. Los magos de la marca horrible escaparán a cualquier control. Su cifra se ha duplicado en 3 años. Ya han encontrado manera de infiltrar a su abominación en nuestras filas. No es posible contenerlos. La solución de los tranquilos no es nuestra respuesta. Hay que convertir en tranquilos en todos los magos que alcancen la mayoría de edad. Convivirán en paz y seguirán siendo útiles. Una estrategia perfecta. Es el mejor modo de asegurarse de que los magos obedecerán las leyes de los hombres y el hacedor. Es decir, que está claro que ellas dos, por ahora, han dicho que no. ¿Cómo que inventario lleno? Inventario lleno, gente. Imagino que me lo he buscado después de hacer varias misiones sin vaciar los bolsillos. Un buen ejemplo de templario cabrón. Hay malos en todos lados. Te lo dije, Miguel. Lo importante es la pistola. Jo, pues qué pena. Esto es money, ¿Qué demonio? ¿Esto es para siempre? Pues todo atributo más 2 me ha dado. Because of yes. Pues menos mal que he cogido el objeto ese para Anders. Vamos a vender. Ay, Anders. Ay, Anders. Ay, Anders. You saved my life, Messer. What was that thing? Un montaje elaborado, justo un amigo. He's no demon. Just a deeply troubled man. Can I go home now? Vuelve al círculo, vete a un lugar seguro.
No, al círculo no. Vete a un lugar seguro. Find your parents, but don't stay there. You must leave Kirkwall. I know. There's nowhere in the city where Sir Ulrich's men won't find me. Thank you, Messer. Andraste herself must have put you in that room. Bueno, vamos a ver a Ander. Y después vamos a venderlo todo y listo. Ay, querido Ander, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Y si te toca saber si te has llevado la cervatilla contigo? Sí, ahora. No creo. Yo creo que sería en el acto 3, ¿eh? ¿Dónde está Ander? Voy que está cerquilla. Ven que está cerca. ¿No hay ningún vendedor de verdad aquí? ¿Ninguno? Me extraña. Venga, Ander, ¿qué pasa? Trash. Trash. Keep. Trash. Trash. Won't be needing that anymore. Encontré los papeles de Alric. ¿Qué ha sucedido aquí, Ander? Cálmate. This is all Sir Ulrich had. Looks like the Tranquil solution began and ended with him. Let me see that. The Divine rejected the idea. Meredith rejected the idea. This was not what I expected. Perhaps I should try talking to the Grand Cleric. Maybe she's more reasonable than I thought. Thank you. I will think on what you've said. Relájate, chiquillo. Ah, pues mira. What are you doing? Putting out milk. I miss having a cat around. But I think the refugees have scared them all off. Or maybe eaten them. You know, I've been meaning to thank you. De nada, hijo. You don't need to stick your neck out for the mages here. But you have. You let those apostates from Starkhaven start over. Maybe they can be an example for the world. ¿Me van las causas perdidas? No veas, es lo correcto. Mages cannot be treated as guilty just by association. I can't tell you how reassuring that is. Sometimes, you're the only reason I don't think I'm crazy. When you still believed in me after I almost killed that poor girl, I knew you meant it. You wouldn't say it just to make me feel better. You make me think I can really do this. Lead a revolution. No te conformas con un poco, madre mía, una revolución. I didn't realize you were planning anything that big. No small change would address the injustice that mages face. The Chantry itself must be overturned. There will always be mages born in Thedas. But Templars are made by men. And they can be unmade. Madre mía, ¿tan malo era el círculo? Why does this matter so much to you? You saw Sir Ulrich's plan. How many Templars would prefer that every mage was a mindless, drooling babe? In the Circle, they tell you day and night that magic is sin. A mark on your soul of the Maker's hatred. But for all the talk of demons, the most common death I saw for a mage was suicide. Ok, pues estaré a tu lado, siempre y cuando no sea un corazón. Yo estoy a tu lado. Claro que sí. Together, we'll win this fight. Your faith inspires me. Sometimes, I fear I cannot do this. Not while I struggle against this vengeance inside me. But I know you won't let me lose myself to him. No sé si he hecho bien, porque creo que le he tirado un poco de gasolina al fuego. Le has tirado mucha gasolina al fuego. Pero no en cuestiones de amor, sino en cuestiones de la revolución. He tirado un poquito de gasolina al fuego, pero me gusta, lo voy a dejar así. Lo peor es que me gusta. Es lo peor. Bueno, también es novia de una maga. Y me imagino a mí en su casa así, temblando así. Pero, ¿sabes? En plan, en su casa así, así. Tal cual. Al ser novia de una maga, pues está entendible. Maga de sangre, que le gusta llamar los demonios. Pero ojito, lo peor ojito. es que eres familiar de un mago de sangre tú también, ¿eh? Tú tienes unos antecedentes. Isn't there? She's so amazing and beautiful. How could anyone not love her? Oh, I could give you a list, but that might just bore you. So,
did you get naked? Isabella. Oh, look at that blush. That good, huh? Genial. Sigue diciendo, ay, míralo, dándole balas a los que llevan pistolas. Ah, lo que Decina hace con las pistolas es cosa de ellos. Muy fuerte. Me ha gustado la referencia, Miguel, me ha gustado la referencia. Venga, túnicas. ¡Hostia! Corpiño alentador, Isabela. Un espacio para runa Merril y un espacio para runa Fenris. Ya tengo 2 mejores. ¡Oh, y una mochila! Eso es lo mismo que disparar tú. Golpe en la mesa. Vale, por ahora nada. Sebastián. ¿No hay nadie más? ¿Qué caca? Bueno, pues tú mismo. Es que no sé si vender gente también los dorados. Y los morados, es que no sé la diferencia. Otro ya está. Azabache. Que no sé la diferencia, gente. De todas maneras me voy a vaciar entero. Lo voy a dejar todo en mi casa y ya está. ¿Esto es quién es? Buffel impecable. ¿Esto para qué? Los pantalones genuinos. Pues nada. Ofrecimiento y pérdida. Eso no es... Ah, vale. Ah, pues mira, ya no tengo... Tengo el principal sospechoso, ofrecimiento y pérdida, y lo demás son... misiones secundarias. Los pantalones genuinos y el conocimiento prohibido. Lo demás, gente, nada más tenemos ya ahora mismo trama principal. Absolutamente nada secundario, nada. Ahora sí. Ahora sí que sí, gente, vamos a terminar. Como ha dicho, voy a mi house para ver si ya veo a mi querida Merril ahí. Yo creo que todavía no estará, ¿eh? Yo creo que tiene que esperar un poquillo más. O ve primero a la choza de Merril y luego ve a tu casa. Ha sido muy bonita la escena, la verdad. No me la esperaba. You've had luck on your travels. If you need me for anything, by all means, let me know. En el tercer acto, porque yo sé dónde se ponía Merril. Yo me acuerdo dónde se ponía. Qué suerte que viva contigo. Fenris nunca se va a vivir contigo. Lo que pasa es que, claro, ahora tampoco está en su casa. A no ser que, claro, tú lógicamente la lleves. ¿No está en su casa? Bueno, en su casa sí que está, pero... ¿Está en su casa, ves? Pero no, ya no hay misiones ni nada. Si ya te han dicho que no hay nada. ¿Qué? No hay nada. By the dread wolf. Ya está. Why is my house always Pues gente, such a mess when los dejamos people por are here? aquí. ¿Cuánto han sido? Por lo menos 2 horitas y media, ¿no? Ay. Sí. Justamente eso. Ay, hostia, pues no tenía activado un de estos para hacer más daño. Voy a aplicar que el daño de cualquier tipo de ataque, un 5% probabilidad, 10%. Ah, pues no parece tan bueno. Bueno, gente, lo vamos dejando por aquí. Ya veréis que estoy un poquillo reventado, cansado, con la boca fatal. Y nada, espero más o menos que os haya gustado. Esto han sido, la verdad, han sido misiones muy divertidas. La de Isabel ha sido bastante divertidas. La de Merril ha sido muy bonita. En general, me ha gustado, vaya. El porqué el elfo le huía, todo lo que ha ocurrido después, la verdad que me ha gustado mucho. Barrick ha sido un poco triste, pero bueno, la verdad que me ha gustado mucho, En el acto 3 creo que ya hemos terminado toda la del acto 2 de compañeros. En el acto 3 también creo que hay otras poquillas. La de Ander también, creo que mínimo cada uno tenía uno, como mínimo. Después charlas aparte. Y
y regalos aparte, pero lo que son misiones uno cada uno. La verdad que está bastante bien. Creo que excepto Isabela hemos podido por ahora hacerlas todas. Así que ya está. Yo he estado bastante bien, vaya. No sé si yo mañana, porque es jueves y tal, podré otra vez hacer directillo, pero bueno, lo intentaremos como siempre. Que ya poco a poco vamos a avanzar en todo. Yo creo que ya si vamos a las principales, yo creo que sí, que ya hemos avanzado bastante bien. Pero bueno, por ahora el acto 2 se me está haciendo muy light. Y aparte de muy light, se me está haciendo bastante más divertido que el 3, la verdad. Se me está haciendo que el 2, que el primer acto. El primer acto ha sido muchas misiones, todo de golpe, iba a cualquier lado y 1000 millones de cosas por hacer. El 2 me parece un poco como más... ¿cómo se dice? No filtrado, diluido. Está como más diluido. Me ha gustado más el ritmo. Me ha gustado, la verdad, me ha gustado. Aparte, las misiones actuales, excepto las misiones chiquitillas, ¿no? Todas tienen algo, algún vídeo, alguna escena. ¿Sabes? No es solamente para ganar dinero rápido, sino que todas tienen algo. Creo que la que vimos del niño este, que fue poseído por un demonio y que tuvimos que ir a verlo. Me gustaron todas, la verdad. Y que después todos los personajes reaccionaron a eso. Me han gustado, la verdad, me han gustado. Por ahora me han gustado las que he visto. Ya está, gente, lo dejamos por aquí. Espero como siempre que os haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvidéis, si está viendo esto de YouTube, a suscribirse. Si está viendo esto de Twitch, darle a seguirme. No olvidéis meteros, como ha puesto Miguel, en nuestro Discord para que este game siga cada vez siendo cada vez más grande, creciendo y creciendo. Y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.